Perfecto, muchas gracias, Brian. Y gracias, hermanos, por estar acá. Esperemos que sea un tiempo de mucha bendición, y que pueda ser de mucha ayuda para su preparación en general. Estoy muy contento de poder estar por acá. Y pues toca desmentir todo lo que Juanse Bravo dijo. Eh, no, no se crean, no se crean. Conozco al buen Juanse. Entonces, se supone que ahí se está viendo ya la presentación, ¿correcta? Sí, Ok, ya se logró observar. nada más que se está tardando un poquito. Ahí está. Vamos a ver. Listo, aquí está. Muy bien. Entonces, vuelvo a corroborar si se ve. Sí, se ve, ya está en pantalla Ok, ampliada. perfecto. Muy bien. Entonces, pues sí, vamos a comenzar con el taller del día de hoy. Me invitaron para poder compartirles un poquito sobre el argumento moral, que cabe mencionar es un argumento en lo personal de mis favoritos, de los que más he tenido la oportunidad de estar estudiando un poquito, leyendo y cabe mencionar, a nota curiosa, es el argumento con el que conquisté a mi amada esposa. Si ustedes creían que la apologética no servía para el amor, están muy equivocados. Gracias a este argumento, mi esposa me contactó, lo escuchó, empezamos a platicar y pues bueno, el resto es historia. Así que si lo saben utilizar de buena forma, pueden convertir ateos y pueden conseguir su ayuda idónea, sea hombre o mujer. Pues bueno, vamos a empezar con la clase, con el taller. Usualmente es muy común empezar este argumento, o por lo menos el doctor William Lane Craig lo presenta con una pregunta, ¿no? Y es, ¿podemos ser buenos sin Dios? Esta pregunta, muchas personas la solemos responder casi de inmediato, ¿no? Y decimos, bueno, yo conozco a algunos amigos que no son creyentes, pero que tienen una vida bastante recta, ¿no? No son creyentes, pero son muy buenas personas, son fieles, son responsables, son trabajadores. Incluso algunos no creyentes pueden ser mejores personas que algunos otros que se dicen creyentes, ¿no? Entonces, usualmente cuando nos topamos con la pregunta, ¿podemos ser buenos indios? Solemos responder inmediatamente diciendo sí. ¿Por qué? Porque conozco gente no creyente que se porta bien. Ahora, el argumento moral lo que trata de hacer es comprender muy bien esta pregunta y darse cuenta de las implicaciones que puede tener con la existencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos detenemos a analizar un poquito y a desglosar esta pregunta, nos vamos a dar cuenta que no se trata tanto de creencia, ¿sí? No estamos preguntando si podemos hacer cosas buenas sin creer en Dios. Si la pregunta fuera, ¿podemos hacer cosas buenas sin necesidad de creer en Dios o en Jesús? Nuestra respuesta, incluso como cristianos, tendría que ser un rotundo sí. ¿Por qué? Porque incluso la Biblia lo dice, ¿no? En Romanos capítulo 2, Pablo está hablando sobre y está contrastando la revelación que el pueblo judío recibió de la ley divina a través de los 10 mandamientos, a través del Pentateuco, de todo el Antiguo Testamento, y lo contrasta con el pueblo gentil, aquellas personas que no eran judías y que no habían recibido la ley divina de forma explícita, pero que de todos modos parecían seguir la ley divina a través de su conciencia y su corazón. Parecería que Dios escribió la ley en sus corazones, de tal manera que si hacían algo bueno, su conciencia los excusaba, o si hacían algo malo, su conciencia los acusaba, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer cosas buenas sin creer en Dios? Pues claro que sí, la Biblia lo dice. Pero la pregunta no es sobre si podemos hacer cosas buenas sin la necesidad de creer en Dios. No se trata de creencia. Al campo que estudia la cuestión de la creencia, eh, el campo que estudia la creencia, qué es la creencia, cómo se diferencia una creencia de una opinión, por ejemplo, qué es el conocimiento, qué es la verdad.
Todas estas preguntas las estudia un campo en filosofía que se llama epistemología, ¿no? Entonces, cuando hablamos sobre creencia, nos vamos a remitir a la epistemología. Pero nosotros no queremos saber nada respecto a la creencia ahorita, ¿sí? En otras palabras, no nos vamos a concentrar en el campo de la epistemología aplicado a lo moral. Nos vamos a concentrar en otro campo de la filosofía que se llama ontología. ¿Qué es la ontología? Básicamente es el estudio de la realidad. Ajá. Este, lo que estamos preguntando tiene que ver con la realidad. Lo que estamos preguntando es, si en la realidad no existiera Dios, ¿tendría sentido hablar de bondad? Si en la realidad no existiera Dios, ¿tendría sentido la moral? Eso es lo que estamos preguntando a través de ¿podemos ser buenos sin Dios? Lo que estamos tratando de hacer es preguntarnos sobre la ontología, sobre cómo es el mundo, cómo es la realidad. Si Dios no existe, ¿tiene sentido todo esto de bondad o maldad? Y eso es lo que el argumento moral trata de responder. Entonces, para esto necesitamos primero comprender tres grandes áreas que nos van a ayudar a encontrar la solución. La primera área tiene que ver con la ética aplicada. ¿Sí? La ética aplicada usualmente suele tratar de resolver distintos dilemas cotidianos respecto a la moralidad, respecto a las cosas que están bien o mal. Entonces, en la ética aplicada quizás es el campo de la ética que más conocemos porque es en la que más nos involucramos, ¿sí? Cuando nos levantamos y decidimos ir a trabajar, por ejemplo, y llegar a tiempo, esa decisión asume una ética aplicada, ¿no? Porque sabemos que nosotros debemos llegar a tiempo y ahí no hay dilema, ¿no? Tenemos que hacerlo. Eh, Quizás cuando nos encontramos en situaciones un poquito más complicadas, quizás a una persona enfrente de nosotros se le cae un billete y estamos tentados a agarrar el billete y guardárnoslo, pero al mismo tiempo sabemos que deberíamos regresárselo y decidimos regresarlo. Bueno, estamos haciendo ética aplicada ahí. Hay otras preguntas un poquito más complejas, ¿no? Por ejemplo, el aborto. ¿Está bien abortar? Algunos dirán que sí, otros dirán que no, otros dirán, pues depende. La eutanasia. ¿Está bien la eutanasia? ¿Es permitida? ¿No es permitida? ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, todas estas preguntas y estos debates y dilemas los trata de resolver la ética aplicada, ¿sí? Básicamente es un área muy práctica. Hay una segunda área de la ética que es la ética normativa. La ética normativa es un poquito más teórica. ¿Por qué? Porque no se va a centrar tanto en la cuestión práctica. Se va a centrar más en las normas o las reglas de cómo debemos vivir. De ahí su nombre, ética normativa. Esta rama da las normas o las reglas a seguir, ¿no? Entonces, las preguntas que trata de responder esta rama de la ética es qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué está permitido, qué está prohibido, qué es correcto, qué es incorrecto. Ajá. Entonces, a través de la ética normativa, nosotros nos solemos topar con respuestas como la ética de la virtud. ¿Qué es lo bueno? Pues lo virtuoso, ¿no? Y debemos seguir lo virtuoso. Quizás otras teorías como el consecuentalismo, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? Pues aquello que tiene malas consecuencias. ¿Qué es lo que tiene bien? ¿Qué es lo que está bien? Pues lo que tiene buenas consecuencias. Y hay varias teorías en ética normativa, ¿no? Y hay una tercer gran área que todavía es más teórica, que se llama metaética, y es la que nos va a ayudar a responder la pregunta de si podemos ser buenos sin Dios, si la bondad tiene sentido en un mundo sin Dios. ¿De qué se encarga la metaética? Bueno, se encarga básicamente de responder a las siguientes preguntas. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Ya no nos estamos preguntando qué cosas están bien y qué cosas están mal. Ya nos estamos preguntando qué sentido tiene la palabra bondad. ¿Existe tal cosa como la bondad? ¿Qué significa eso? ¿Es una parte de la realidad o es una construcción de la sociedad? ¿Qué justifica la existencia de lo bueno y lo malo? ¿Cuál es la mejor explicación ante estas cosas? ¿No? Entonces, un autor lo pone de esta manera, la metaética estudia el lenguaje moral, es decir, cuando decimos esto está bien, esto está mal, ¿qué queremos decir? Estudia la ontología moral, es decir,
si realmente existen cosas buenas o malas, y quizás algunos dirán el razonamiento moral, ¿no? Entonces, la metaética se encarga de darle sentido a nuestra experiencia moral. Ya no es tanto concentrarnos en qué cosas en concreto están bien o mal, sino es un nivel teórico más arriba, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué significa lo bueno y lo malo? Y este es el área que nos va a ayudar a responder la pregunta que nos tiene reunidos el día de hoy. Nos va a ayudar a argumentar desde la moral a favor de la existencia de Dios. Entonces, la solución o una solución que solemos proponer los cristianos ante esta pregunta es el argumento moral, ¿sí? El argumento moral nos arroja luz sobre esta cuestión y se suele formular de la siguiente manera. Premisa uno: existe un bien o un mal moral objetivo, ¿sí? Básicamente, y eso lo vamos a ver más adelante, esta premisa lo que está afirmando es una posición que se conoce como realismo moral. Ajá, la premisa uno es: existen un bien o un mal moral objetivo. La premisa 2 es quizás la más controversial. Si Dios no existe, no debería existir un bien o un mal moral objetivo. Lo que esta premisa trata de hacer es buscar cuál es la mejor explicación al realismo moral. El realismo moral, ¿dónde cobra más sentido? ¿En el ateísmo o en una cosmovisión que contempla la existencia de Dios? Bueno, eso es lo que vamos a defender en la premisa 2. Y la premisa 3 es la conclusión. Por lo tanto, Dios debe existir. Si existe un bien o un mal moral objetivo, pero esto no podría existir si Dios no existe, entonces se deduce que Dios debe existir. ¿Vale? Entonces, en esta ocasión, este argumento como tal tiene una forma deductiva. En otras palabras, si las dos premisas que tenemos aquí son verdaderas, la conclusión se sigue de forma necesaria. La conclusión tiene que ser verdadera. Las defensas de cada premisa las vamos a hacer de forma inductiva. Ajá. Es decir, ¿cómo vamos a defender cada premisa? Bueno, pues a través de argumentos probabilísticos. Pero como tal, el argumento en general tiene su forma deductiva. ¿Vale? Entonces, antes de continuar, me gustaría hacer una pequeña pausa y ver, igual al final, no sé si vamos a tener un tiempo de preguntas, respuestas, pero ver si hasta aquí vamos bien. Ver si hasta aquí, no sé si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, algo. Muy bien. Vale, pues entonces vamos a continuar. Entonces, vamos a ir defendiendo cada premisa. Eso es nuestro objetivo para poder argumentar a favor de la existencia de Dios, pues tenemos que dar razones de por qué creer en cada premisa. Como les dije, la premisa uno: existe un bien o un mal moral objetivo. Básicamente lo que está afirmando es una posición en ética que se conoce como realismo moral. ¿Qué es el realismo moral? Se estarán preguntando. Y pues bueno, aquí hay algunas definiciones. Andrew Fisher, que es un filósofo, todos ellos son filósofos morales, lo define de esta manera. El realismo moral es la posición que afirma que los juicios morales, el juicio moral básicamente es el hecho de decir, violar está mal, mentir está mal, amar está bien. Todos estos son juicios morales. Bueno, el realismo moral dirá que los juicios morales pueden ser verdaderos o falsos y a veces serán verdaderos. Y aquello que los hace verdaderos va a ser independiente de las creencias, los juicios o los deseos de una persona o un grupo de personas. Nathan Novis lo define de esta manera. El realismo moral es la posición en donde los juicios morales son creencias que pretenden representar la realidad moral. Estas creencias a veces serán verdaderas y se hacen verdaderas por las propiedades morales objetivas o independientes del lugar. Cuando hablamos de objetividad, nos referimos a que es independiente de la persona, ¿vale? Ruth Schaefer Landau, que quizás es un filósofo moral de los más destacados hoy en día, define el realismo moral como aquella posición donde los juicios morales gozan de una clase especial de objetividad.
Tal como los juicios normales. ¿Qué sería un juicio? Un juicio sería decir, esta mesa es café. Eso es un juicio. Ajá. Este micrófono es negro. Ajá. Esta computadora es plateada. Todos esos son juicios. Bueno, como estos juicios, eh, los juicios morales, cuando son verdaderos, lo son independiente de lo que cualquier ser humano en cualquier lugar y en cualquier circunstancia piense de ellos. Cuando yo digo que este micrófono es negro, el micrófono va a ser negro independientemente de si ustedes lo creen o no. Cuando yo digo que la mesa es café, la mesa va a seguir siendo café, aunque yo sienta que no es café, aunque yo la perciba de otra forma, aunque yo crea otra cosa. No importa mi creencia, no importa nada. La mesa va a seguir siendo café. Bueno, lo mismo con los juicios morales. Cuando yo digo que matar está mal, matar va a estar mal, independientemente de si me gusta o no, de si lo creo o no lo creo, independiente de todo eso. Entonces, en resumen, una buena analogía para entender el realismo moral va a ser el realismo en general. Esta idea de que existe realmente un mundo físico, vamos a ponerlo. Ajá. Si yo digo que existe esta mesa realmente, este juicio puede ser verdadero o falso, y a veces será verdadero. ¿Cuándo es verdadero? Bueno, cuando realmente hay una mesa. Ajá. Si yo digo, aquí hay una mesa café y en realidad no hay tal cosa, entonces mi juicio es falso. Pero si sí hay una mesa café, pues entonces mi juicio es verdadero. ¿Y por qué es verdadero? ¿Porque lo dije? No. ¿Porque lo pensé así? Pues no, es verdadero por algo independiente a mí como persona. Lo mismo con los juicios morales, ¿sí? Cuando yo digo que violar está mal, que matar está mal, lo es independientemente de la persona que está hablando, ¿sí? En ese sentido, debemos entender que el realismo moral lo único que afirma es que los juicios morales son verdaderos o falsos y a veces serán verdaderos, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos ya esta definición, vamos a aportar algunas razones a favor de esta posición y después de terminar estas razones vamos a dar pie también a un tiempecito a ver si hay alguna duda o aclaración y continuamos con la segunda premisa. Muy bien. Entonces, es interesante notar, en filosofía, cabe mencionar, mis hermanos, en filosofía casi nadie se pone de acuerdo. Ajá. Este, cualquier tema que nos pueda venir a la mente, los filósofos suelen tomar un debate muy intenso sobre este tema. Interesantemente, sobre el tema de la moralidad, no ocurre lo mismo. Interesantemente, la gran mayoría de filósofos acepta el realismo moral. La gran mayoría de filósofos, un 62% de filósofos, acepta el realismo moral. Ahora, esto no lo hace verdad. Quizás todos los filósofos estén equivocados, ¿no? Pero sí es un dato interesante. ¿Por qué las personas que se dedican a estudiar este tema, que son expertos en la materia, que han pasado años leyendo e investigando y pensando sobre estos temas, por qué ellos creen en el realismo moral? Ah, deben tener algunas razones. Y son las razones que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces, en filosofía casi no hay acuerdos, pero de los pocos acuerdos que existen, tiene que ver con el realismo moral. La gran mayoría de personas cree en el realismo moral. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver aquí 5 razones a favor del realismo moral. El realismo epistémico, el desacuerdo moral, el progreso moral, la intuición o la creencia adecuadamente básica y el problema del mal. Entonces vamos a verlo uno por uno. Eh, en primer lugar, también hay que mencionar que usualmente cuando hablamos de metaética, suelen dividirse en dos grandes escuelas, por así decirlo. El cognitivismo básicamente dirá que los juicios morales son creencias, tienen que ver con una cuestión de razonamiento y de creencia. Y el no cognitivismo dirá que los juicios morales no tienen que ver tanto con creencia o razonamiento, sino con emoción, tal vez, ¿no? Entonces, hay distintas escuelas en cada uno de estas dos. Lo que nosotros vamos a defender será el realismo, pero es importante entender que no es la única posición. Realmente hay por lo menos 6 grandes escuelas en metaética y aún así, el 60% de los filósofos está de acuerdo en el realismo. Ajá, entonces vamos a descubrir por qué esto es así.
En primer lugar, la primera evidencia que había mencionado tenía que ver con el realismo epistémico y para explicarlo creo que nos va a ayudar a hacer un ejemplo. Imaginemos que aquí en la audiencia hay una persona que es escéptica del realismo moral. O pongámoslo en otro tema. Supongamos que aquí en la audiencia hay un ateo, ¿no? Y el ateo está muy metido en su idea de que Dios no existe. E imaginemos que alguno de nosotros que nos estamos preparando en apologética, pues decide debatir con este ateo o tener un diálogo ameno con esta persona. El ateo va a presuponer ciertas cosas. Número uno, va a presuponer que en la discusión ambas partes tenemos que ser honestos con los datos que vamos a presentar. En otras palabras, si el ateo viene y me presenta un argumento, él va a querer que yo sea honesto con este dato que me está presentando, con este argumento. Si yo decido ignorar los datos que él me presenta y solo concentrarme en los míos, él me va a reclamar con justa razón. ¿Por qué? Porque estaría siendo deshonesto con los datos. Entonces, la honestidad intelectual en la discusión, el ateo o incluso el que es escéptico del realismo moral, va a presuponer que debería ser honesto con los datos. Ajá. El que no cree que existan cosas realmente buenas y malas, si nos ponemos a discutir, él va a esperar de mí que le preste atención a los datos que él me está presentando, ¿vale? Asume una honestidad intelectual. No solamente esto, parte de la honestidad intelectual tiene que ver también con no malinterpretar la postura de la otra persona. Si el ateo está discutiendo conmigo, él va a esperar que yo interprete adecuadamente su postura y yo también. Si yo le estoy diciendo, oye, yo creo que Dios existe por esto y esto y esto otro, yo voy a esperar del ateo que interprete correctamente mi postura para tener un buen diálogo, ¿sí? Y creo que eso es algo que todos nosotros, para avanzar en conocimiento, necesitamos implementar. Para avanzar en nuestro conocimiento de cualquier área, necesitamos interpretar adecuadamente todas las posturas. Otra cosa, por ejemplo, que siempre vamos a esperar para obtener conocimiento seguro es evitar las falacias lógicas, ¿no? O los razonamientos efectuosos. Todas las personas que quieren avanzar en conocimientos, cualquier área que se presente, vamos a esperar que razonemos de forma correcta o en otras palabras, que evitemos falacias. ¿Sí? Entonces, como estos ejemplos, hay muchísimos otros ejemplos de cosas que necesitamos practicar para poder adquirir conocimiento. Necesitamos una serie de normas de conocimiento para poder progresar en ese sentido. Pregunta, ¿por qué es así? ¿Por qué es que deberíamos seguir estas normas de conocimiento para poder progresar en nuestros saberes de cualquier área? Bueno, una explicación es que el realismo epistémico, esta idea de que realmente podemos conocer la realidad, el realismo epistémico asume el realismo moral. Los deberes intelectuales asumen los deberes morales. ¿Por qué razón yo tengo que ser honesto intelectualmente con los datos que se me presentan? Por la simple razón de que en general yo debo ser honesto. ¿Por qué razón yo debo razonar correctamente? Bueno, porque en lo general yo debo vivir correctamente. ¿Por qué razón yo debo evitar malinterpretar la postura del otro siendo un poco manipulador o mentiroso respecto a lo que el otro está diciendo? Bueno, porque en lo general yo debo evitar ser mentiroso, debo evitar distorsionar la realidad. Entonces, estos deberes intelectuales asumen los deberes morales. La única razón por la cual yo tengo que ser honesto con los datos es porque en general yo debo ser honesto. ¿Sí? Entonces, el realismo epistémico apunta al realismo moral. Y este argumento puede formularse de la siguiente forma. Si no hay hechos morales, entonces no hay hechos y deberes epistémicos. ¿Sí? Pero es evidente que existen hechos epistémicos. Por lo tanto, hay hechos morales. Es decir, si realmente no existen
el deber de ser honesto, tampoco debería existir el deber de ser honesto con los datos. Pero es evidente que yo debo ser honesto con los datos para progresar en el conocimiento. Por lo tanto, es evidente que yo debo ser honesto en lo general. Y si esto es así, entonces el realismo moral tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque el realismo moral lo que dice es que habrá algunos juicios morales que son verdaderos. Por ejemplo, ser honesto. Por lo tanto, la conclusión es que el realismo moral es verdadero. Vamos a pasar al siguiente argumento. Recuerden, acabando esta serie de evidencias, vamos a dar un espacio para ver si hay alguna duda o algo, ¿vale? Entonces, el segundo argumento también se puede explicar mediante un ejemplo. Imaginemos que en la audiencia habrá alguna persona, hubiera una persona que está a favor de la homosexualidad, que esta persona cree realmente que no hay nada de malo en que una persona ame y se involucre sentimentalmente con otra persona de su mismo sexo. Y quizás va a dar los argumentos de por qué piensa así. Bueno, pues yo creo que no hay nada de malo porque pues el amor es amor, ¿no? El amor no conoce distinción de sexo. Si yo amo a alguien profundamente, pero es de mi mismo sexo, pues no hay ningún problema, no estoy haciendo nada malo. Habrá personas que digan, bueno, pues todos somos personas, todos tenemos el derecho de decidir sobre nuestra sexualidad. Habrá otras personas que digan, bueno, pues es que eso de la sexualidad o del matrimonio, pues en realidad es una mera construcción social. Quizás en la antigüedad el matrimonio era entre hombre y mujer, pero pues eso lo construyó la sociedad. Hoy la sociedad quiere que el matrimonio también sea entre un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, ¿vale? Entonces, esos son algunos argumentos que ellos pudieran presentar entre muchos otros, ¿no? Nosotros como cristianos bíblicos, diríamos que la homosexualidad practicada es moralmente incorrecta, ¿no? Y daríamos algunos argumentos, ¿no? Diríamos, bueno, pues Dios condena la homosexualidad. Y si Dios lo condena, pues ahora sí que no hay dónde hacerse. No es porque yo no quiera, no es porque a mí me disguste, es porque Dios lo prohíbe. Ajá, entonces sería un argumento. Otros dirán, pues la homosexualidad no es algo natural o no es productivo para la sociedad, o no sé. También vamos a tener muchos argumentos en contra de la homosexualidad. Ahora, ¿cuál es el punto de esto? El punto es ilustrar el hecho de que este debate es un debate genuino. Ahora, pensemos en las implicaciones de esto. Si este debate que la persona a favor de la homosexualidad y el cristiano en contra, si este debate no fuera genuino, si no fuera un desacuerdo genuino, es decir, si no estamos tratando de buscar cuál es la verdad de este tema, entonces en realidad no existe tal cosa como un desacuerdo. Si la moralidad de la homosexualidad se tratara más de los gustos de una persona, si la moralidad se tratara más de lo que yo siento, lo que yo creo nada más, si solo se tratara de eso, entonces no debería existir un desacuerdo genuino. ¿Por qué? Pensémoslo en un debate sobre el mejor helado de chocolate. Imaginemos que alguien está debatiendo sobre cuál es el helado de chocolate o el helado de vainilla. Claro que va a haber personas que les guste más el helado de chocolate y van a defender la idea de que el helado de chocolate es mejor. Va a haber personas que les guste más el helado de vainilla y van a decir que el helado de vainilla es mejor. Ahora, aquí no hay un desacuerdo genuino. ¿Por qué? Porque ambos están de acuerdo en que a ti te gusta el helado de vainilla y a mí me gusta el helado de chocolate. Ahí no hay un desacuerdo genuino, ¿sí? Pero eso no ocurre en la homosexualidad. En la homosexualidad realmente hay un desacuerdo. Realmente estamos diciendo, bueno, tú estás mal y yo estoy bien. Ajá. Tú estás en una posición equivocada o falsa y yo estoy en una posición verdadera. El debate moral no es el mismo que un debate de gustos o de preferencias. Parece ser un debate sobre la verdad de un asunto. Pero si esto es así, el realismo moral tendría que ser verdad. Y este argumento se puede formular así. Si el realismo moral fuera falso, no habría desacuerdo moral. Pero es evidente que existen desacuerdos y debates morales. Por lo tanto, el realismo moral no puede ser falso, o en otras palabras, tendría que ser verdadero. ¿Sí? Entonces, el desacuerdo moral apunta a la objetividad de la moral. Vamos a la tercera evidencia de cinco.
Progresos y reformas sociales. Es un hecho de la experiencia que las sociedades parecen ir de menos a más respecto a la moralidad que están practicando. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros creo que hemos mejorado muchísimo en Occidente porque hemos logrado superar poco a poco la segregación racial. Esta idea de que tú por ser negro no puedes entrar a ciertos lugares, no te puedes desempeñar en ciertas funciones. Esta idea de la segregación racial poco a poco se ha ido superando en Occidente y eso es, todo lo vemos como una ventaja. Incluso el darle voz a la mujer en las sociedades del primer siglo, si las comparamos con las sociedades modernas, pues claro que hemos progresado en ese sentido. La mujer hoy en día tiene muchísimas más oportunidades de lo que en algún momento tuvieron, ¿sí? Hoy la mujer puede estudiar, hoy la mujer puede votar, hoy la mujer puede desempeñarse en trabajos. La mujer realmente ha ido cobrando una relevancia en la sociedad. Y creo que todos estamos de acuerdo en que son progresos en la sociedad. Ahora, si la moralidad se basara únicamente en lo que la sociedad dictamina, los progresos, entre comillas, no deberían existir. ¿Por qué? Porque lo que está bien y lo que está mal lo determina la sociedad. Y si en algún momento la sociedad dictamina otra cosa, no es porque progresó, simplemente cambió de lugar. Tal vez antes la sociedad decía que segregar a las personas de color estaba bien. Y hoy en día ya no dice lo mismo. Bueno, eso no es un progreso. ¿Por qué? Porque el progreso asume una objetividad, una meta a alcanzar. Pero, pues ese no es el caso acá. Si la moralidad no es objetiva, lo único que hicimos es cambiar. Esta ilusión de progreso es solo eso, una ilusión. Ahora, creo que estamos de acuerdo en que no es una ilusión creer que abolir la segregación racial es un progreso, eso no es ilusorio, eso es evidente. Ajá. Y por lo mismo, necesitamos entender que el progreso existe porque hay una meta para alcanzar, una meta que está independiente de la sociedad. Las sociedades poco a poco quieren alcanzar esa meta que es independiente de la misma sociedad. Entonces, en ese sentido, el progreso moral apunta al realismo moral y lo podemos formular de la siguiente manera. Si el realismo moral fuera falso, no tiene sentido hablar de progreso moral, pero es evidente que tiene sentido hablar de progreso moral. Por lo tanto, el realismo moral no es falso, o en otras palabras, es verdadero. Cuarta evidencia de cinco, esta idea de que hay cosas realmente buenas y realmente malas y que podemos hacer un juicio verdadero o falso al respecto, es una idea intuitiva. ¿Sí? Yo no necesito realmente muchos argumentos para creer que torturar a un niño de 3 años por diversión está mal. Ese juicio yo creo que es verdadero. Es incorrecto torturar a un niño de 3 años. Ese juicio es verdadero. Y yo no necesito muchos argumentos para defender tal cosa. Ajá, es intuitivo. Realmente todas las personas, en todas las sociedades, en todas las épocas, hacen juicios morales que consideran intuitivos. Ahora, ¿son los mismos juicios morales? No, no son los mismos. Ese no es el asunto aquí. El asunto aquí es que todos tenemos esta noción intuitiva de que hay cosas buenas y hay cosas malas. Que todos acertemos o todos fallemos es otra cosa. Eso es otro asunto. Sin embargo, el punto es que parece ser intuitiva esta idea de que hay cosas realmente buenas y cosas realmente malas. Entonces, la persona que está en contra del realismo moral tendría que presentar una evidencia contundente en contra de estas intuiciones. En ausencia de tal evidencia, estamos justificados a sostener el realismo moral. En ausencia de una evidencia contundente, estamos muy justificados en creer que hay cosas realmente buenas y cosas realmente malas, hasta que no se me presente evidencia en contra. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una intuición, una creencia adecuadamente básica. Las creencias adecuadamente básicas son creencias que son fundamentales, que se generan de forma inmediata, de forma espontánea en las condiciones adecuadas y que
son racionales en sí mismas. Por ejemplo, la idea de que ustedes me están escuchando. Eso es una creencia adecuadamente básica. Yo no necesito muchos argumentos para sostener eso. Es una creencia que para mí es inmediata. Yo me está funcionando bien mi cerebro. Hay condiciones adecuadas, entonces estoy justificado en sostener tal cosa. El realismo moral, creo yo, es una creencia adecuadamente básica. Y por último, el último argumento para dar paso a preguntas tiene que ver con el ateísmo y el problema del mal, y este es un argumento más de los cristianos. Los filósofos cristianos suelen utilizar más este argumento. Muchos ateos argumentan que eh, Dios no puede existir por tanta maldad que hay en el mundo. Ahora, esta maldad es una maldad objetiva, es decir, el reproche que el ateo está haciendo no es un reproche subjetivo, no es un berrinche que él tiene nada más. No, él está diciendo, en la realidad hay cosas realmente malas y un Dios bueno no debería permitirlas. Ahora, esto asume que existen cosas realmente malas. Y si esto es así, el realismo moral tiene que ser verdadero. Entonces, este argumento podría formularse de la siguiente manera. Podemos decir que existen cosas realmente malas que pasan en el mundo. El ateo y yo vamos a estar de acuerdo en eso. Pero si el realismo moral fuera falso, esto no lo podríamos decir. No podríamos decir que hay cosas realmente malas en el mundo. Por lo tanto, el realismo moral no puede ser falso. O en otras palabras, es verdadero. Entonces sería el quinto argumento. Y creo que estas cinco evidencias nos dan buenas razones para sostener la primera premisa. Existe un bien o un mal moral objetivo. Entonces, aquí quisiera hacer una pausa y ver si hay algún comentario, alguna pregunta, aclaración. Muy bien. Todo queda claro? ¿Vamos bien hasta acá? Déjenme- Sí, sí está más o menos claro. Yo al menos se me fue en la parte de, no me quedó muy claro en ética aplicada. Me Ok, podría ayudar ok. después al último hasta que termine. Muchas Ok. gracias. Perfecto, perfecto. Muy bien. Perfecto, sí. Entonces, si no hay una pregunta o algo de estos argumentos, podemos dar paso al final para las demás aclaraciones. Entonces, vamos a seguir avanzando. Este, vamos con la premisa 2. Si Dios no existe, no existiría un bien o un mal objetivo. Esta quizás es la premisa más controvertida. Lo que está tratando de hacer esta premisa 2 es proponer una explicación al realismo moral. La premisa uno, repito, ya se estableció. Ya vimos que el realismo moral es verdadero. Realmente hay cosas buenas y cosas malas. El punto es, ¿cuál es la mejor explicación para este hecho? ¿Qué es lo que explica mejor el realismo moral? Bueno, ante esta pregunta nos vamos a topar dos grandes respuestas. Uno, está la respuesta naturalista. La respuesta naturalista dirá que hay cosas buenas y malas en función de la naturaleza en sí. La objetividad de la moral se explica porque la moral está inerte o inherente, perdón, o está insertada en la naturaleza. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más. La segunda gran respuesta tiene que ver con una respuesta no naturalista. Y esta respuesta se divide en dos. Uno es el platonismo y otro es el teísmo. También más adelante lo vamos a explicar. Pero vamos a analizar primero la primera gran respuesta, el naturalismo. Entonces, el naturalismo moral lo que sostiene es que los hechos y juicios morales son objetivos porque están inherentes en la naturaleza. En otras palabras, cada hecho moral se puede reducir a una propiedad natural. Vamos a poner un ejemplo. Para el naturalista moral, cuando hablamos de que hay cosas buenas o hay cosas correctas,
En realidad lo que estamos hablando es que ciertas acciones promueven el bienestar de la especie o promueven el florecimiento o la prosperidad de la especie. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo amar es bueno, en realidad lo que estoy diciendo es amar promueve el bienestar de la especie humana. Cuando yo estoy diciendo que ayudar es correcto, lo que estoy tratando de decir es que ayudar va a promover la prosperidad de la especie humana. ¿Sí? Entonces, el naturalismo moral reduce los juicios morales a propiedades naturales. ¿Sí? Esto está bien porque promueve el bienestar de la especie humana o el bienestar de la naturaleza en general. Lo mismo cuando hablamos de maldad o incorrección. Cuando decimos que algo es malo, estamos diciendo que ese algo produce dolor. El dolor es una propiedad natural, es una propiedad física. Entonces, cuando decimos violar está mal, lo que estamos diciendo es que violar produce dolor. Es lo único que estamos diciendo. Se reduce a una propiedad física natural. Cuando decimos que robar es incorrecto, lo que estamos diciendo es que robar promueve la extinción de la especie humana. ¿Por qué? Porque robar va a producir enojo, va a producir peleas y va a producir matanzas y va a producir extinción, ¿no? Entonces, la maldad o lo incorrecto se puede reducir a una propiedad natural, a una propiedad física, ¿vale? Entonces, en esto consiste el naturalismo. Ahora, nos vamos a preguntar si esta es una respuesta acertada o no. La gran mayoría de filósofos ve problemas en el naturalismo moral. ¿Por qué? Por estas tres razones. En primer lugar, el naturalismo moral deja la pregunta abierta. Siempre va a dejar una pregunta abierta sobre por qué algo es bueno o por qué algo es malo. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo amar está bien, yo le puedo preguntar por qué está bien. Bueno, amar está bien porque promueve el bienestar de la especie humana. Y yo le puedo preguntar por qué el bienestar de la especie humana está bien. Y cuando se topa en este punto, el naturalista o una de dos, o se queda sin responder o responde de forma circular y no tiene ningún sentido lo que está diciendo. Si yo le pregunto a un naturalista por qué el bienestar de la especie humana está bien, él me puede decir porque la especie humana es importante, ¿no? Y bueno, por qué la importancia de la especie humana debería ser algo ético? Bueno, pues porque la especie humana beneficia a las demás especies. Bueno, ¿y por qué beneficiar a las demás especies estaría bien? Bueno, pues porque debemos amarlas. Y volvió al mismo punto de que amar está bien. ¿Sí? Entonces, podríamos hacer mucho más extensas las respuestas, pero al final siempre vamos a tener la pregunta abierta. ¿Por qué hay algo bueno y por qué hay algo malo? Lo mismo con la maldad. Si decimos, oye, violar está mal, ¿por qué está mal violar? Porque produce dolor. ¿Y por qué el dolor está mal? Y volvemos a lo mismo, deja la pregunta abierta o responde de manera circular. Ese es un gran problema en contra del naturalismo moral. Un segundo gran problema tiene que ver con la distinción entre el ser y el deber ser, ¿sí? La naturaleza solo nos describe las cosas que son, el ser, pero jamás nos prescriben lo que debe ser. Ajá. La naturaleza solo describe lo que es, pero no prescribe lo que debe ser. Vamos a poner un ejemplo. En la naturaleza, por ejemplo, vemos que un león está matando una cebra, pero de esa observación, nosotros no podemos derivar de la simple observación de que un león está matando a una cebra, no podemos derivar que el león no debería estar matando a la cebra porque la está asesinando. Pues para nada. El león simplemente se la está comiendo y punto. Ajá, en el reino animal no hay tal cosa como deberes morales, ¿sí? Cuando un león caza a una cebra y la mata,
simplemente la mató, no la asesinó como tal. ¿Por qué? Porque en el reino natural no hay un deber ser, no hay prescripciones, no hay normas que debemos seguir. Ajá. En el ser humano, sí alcanzamos a percibir cosas que deberían ser así o no deberían ser así. Ajá. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene conocimiento moral, ¿vale? Entonces, en la naturaleza como tal, no. La naturaleza describe lo que es, pero no prescribe lo que debe ser. ¿Sí? Y el naturalismo moral tiene este gran problema. ¿Por qué? Porque está diciendo que de la naturaleza podemos extraer normas de lo que debería ser. Y esto es totalmente falso. Y por último, el tercer gran problema tiene que ver con el imperativo categórico. Ajá. En el naturalismo moral, cada juicio que yo hago tiene una meta práctica. Por ejemplo, cuando digo que violar está mal, digo que está mal porque produce dolor. Es decir, violar no está mal en sí mismo. Está mal solo porque produce dolor. Si no produjera dolor, entonces no estaría mal. Pero esto es evidentemente falso. Violar está mal, produzca o no produzca dolor. ¿Sí? Todos sabemos, por ejemplo, que en la necrofilia es algo incorrecto. El hecho de tener una cierta fijación sexual con cadáveres, todos sabemos que eso está mal, es incorrecto, pero no produce dolor. Realmente eso no produce dolor y aún así está mal. ¿Sí? Entonces, el naturalismo moral no puede explicar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque sus juicios se basan solo en las consecuencias. Esto está mal en función de si produce dolor o si produce bienestar. Pero eso no es objetividad moral. Ajá, la objetividad tiene que ver con algo independiente al ser humano. Si queremos reducir la moral a lo que le pasa al ser humano, no, pues entonces ya no es objetivo, ya es subjetivo. ¿Vale? Entonces ese es un gran problema con el naturalismo. Algunos dirán que la moralidad tiene su fundamento en la evolución, ¿no? Dirán que la moralidad se desarrolló como mecanismos evolutivos en el hombre. Ahora, esto confunde justamente epistemología con ontología. ¿Por qué? Porque en la evolución, lo único que nos puede dar a entender es cómo se desarrolló el conocimiento de lo bueno y lo malo en el ser humano. Pero repito, la cuestión de conocimiento tiene que ver con epistemología y la pregunta que estamos haciendo es de ontología, ajá, de la realidad. Entonces, en la epistemología moral, la evolución puede ser una teoría que debemos estudiarla, puede ser verdadera, puede ser falsa, pero en ontología moral pierde el punto. No estamos tratando de estudiar la creencia moral, estamos tratando de estudiar si existen realmente cosas buenas o malas y de existir qué es lo que mejor explica esto. Entonces, la evolución aquí no tiene nada que ver. Incluso es contraproducente. ¿Por qué? Porque si la evolución es verdad, entonces nuestras creencias morales no están destinadas a la verdad o falsedad, están destinadas a sobrevivir nada más. Pero a veces mentir me va a ayudar a sobrevivir. Entonces, si la evolución fuera verdad, mentir me va a ser más conveniente, lo cual es totalmente falso. Mentir está mal. Ajá. Entonces, incluso eso, si la evolución fuera verdad, eso quiere decir que nuestro conocimiento jamás va a estar destinado a la verdad o falsedad. Nuestro conocimiento en general solo va a estar destinado a sobrevivir. Entonces, si yo creo en algo, no lo voy a creer porque sea verdadero. Lo voy a creer porque me ayuda a sobrevivir. Y esto es totalmente ridículo porque la misma creencia en la evolución no la tengo porque sea verdadera. La tengo porque me ayuda a sobrevivir. Entonces, si el naturalismo evolutivo es verdad, no debería haber conocimiento, ningún tipo de conocimiento seguro, ni mucho menos el conocimiento moral. Pero es obvio que tenemos conocimiento moral y conocimiento de otras cosas. Por lo tanto, el naturalismo evolutivo no puede ser verdad. Muy bien. Y antes de pasar a cuál es la mejor explicación, en este punto del naturalismo, ¿hay alguna pregunta? O igual esperamos hasta el final. Yo tenía una pregunta, pero creo que mejor la dejo al final porque no era tanto de Ah, ok, naturalismo. Era más vale. que todo referido
a otras religiones. Ah, vale. Muy Ajá. bien. Sí, entonces al final lo dejamos. Ujú. Y vamos a pasar a esta última sección ya. ¿Cuál es la mejor explicación de la moralidad? Ese es el punto, ¿no? Para poder buscar la mejor explicación, hemos de resumir cuáles son los aspectos importantes a explicar. Número uno, tenemos que explicar que la moral es objetiva, el realismo moral. Sí, tenemos que explicar el hecho de que existe realmente cosas buenas y cosas malas. Con objetividad, repito, nos referimos a esta idea de que va más allá del ser humano. El ser humano es insuficiente para explicar el realismo moral. ¿Sí? Nosotros los seres humanos somos falibles, nos podemos equivocar, somos limitados racionalmente y además somos seres contingentes, quiere decir que existimos, pero podríamos no existir. Y aunque no existamos, sigue siendo verdadero que el amar es un valor moral bueno y que el odiar es un valor moral malo, ¿no? O que robar está incorrecto. O sea, independientemente de si yo, Antonio Mata, existo o no, sigue siendo verdad que violar está mal. Entonces, el ser humano no puede fundamentar la moralidad. Esto va más allá del ser humano. Eso significa objetividad, que tiene que ver no con el sujeto, sino con el objeto en sí mismo. Y, por último, la moralidad tiene que ver con una cuestión de consultar a la razón. La moralidad se trata de razonar sobre lo que está bien y lo que está mal, de dar argumentos sobre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, esos son tres grandes cosas que debemos explicar. La moral es objetiva, el ser humano no puede justificar la moral en sí mismo y la moral es un asunto de la razón, de razonamiento. ¿Cuál es la mejor explicación de estos hechos? Algunos han propuesto lo que se conoce como el platonismo moral, ¿sí? Entonces, primero entendamos qué es el platonismo. El platonismo será esta idea de que existe el mundo sensible, este mundo físico que tú y yo conocemos, pero al mismo tiempo hay otro mundo, el mundo de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas no es tangible, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos oler, no lo podemos escuchar, no es físico. Ajá. Más allá, el mundo de las ideas está totalmente independiente de este mundo en el que tú y yo vivimos. La caverna de Platón ilustra muy bien esta posición. Es esta idea de que hay algunos esclavos que siempre han vivido en una cueva y lo único que han visto en toda su vida son unas sombras. Uno de los esclavos, por alguna razón, logra escapar, sale de la cueva y se da cuenta que las sombras eran una mera representación de toda la realidad que estaba allá afuera, ¿sí? Y cuando se da cuenta de toda la realidad, regresa a la cueva, le quiere decir a sus amigos sobre esto, no le creen, lo tiran a loco. Bueno, el punto es que para Platón, el mundo de las sombras es el mundo en el que tú y yo vivimos, pero el mundo más real es el mundo de las ideas. Y este mundo de las ideas está totalmente desconectado del mundo en el que tú y yo vivimos. Entonces, aquí entra una distinción entre lo concreto y lo abstracto. Lo concreto es justamente aquello que tú y yo podemos ver, tocar. Lo concreto es aquello que tiene una cierta capacidad para causar algo. Ajá. Yo, por ejemplo, soy un ser concreto. ¿Por qué? Porque yo ahorita puedo apagar mi micrófono y ustedes no me escuchan. Yo puedo causar algo. Ajá. No sé, quizás una roca puede causar el movimiento de otra roca. Eso es lo concreto. Algo que tiene la capacidad de causar algo. Y lo abstracto sería algo que es totalmente distinto a lo concreto. Lo abstracto tendría que ver con alguna cosa que no tiene capacidad de causar algo. Ajá, no tiene esta capacidad. Los números, por ejemplo. Los números son cuestiones abstractas. ¿Por qué? Porque el 5 no tiene capacidad de nada. Ajá, el número 5 no tiene ninguna relación de causar alguna otra cosa. Si yo pienso en un 5, no voy a tener de pronto 5 monedas. Entonces, él no tiene ninguna capacidad de causar algo. Bueno, una vez que entendimos el platonismo, podemos entender el platonismo moral.
El platonismo moral dirá que los valores morales viven en este mundo de las ideas, ¿sí? Viven en este mundo en donde la bondad existe en sí misma, la justicia existe en sí misma. Vive en el mundo de las ideas. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que para ser abstracto no tiene que tener ninguna capacidad de causar algo. Pero es evidente que la justicia causa muchas cosas. La justicia causa que una persona que cometió un crimen vaya a la cárcel. Claro que la justicia sí causa cosas. Entonces la justicia no puede ser un valor abstracto. El amor, el amor claro que causa cosas, muchísimas cosas. Para los que están casados o los que tienen novia, pueden ser testigos de eso. El amor claro que causa muchísimas cosas. No es algo abstracto. Entonces, el platonismo moral no es una buena explicación de la moralidad. Estos son otros problemas de esta posición. Socava el libre albedrío. ¿Por qué? Porque hay algunos filósofos que creen que la justicia abstracta provoca en ciertas condiciones que yo actúe justamente. Pero eso significa que mi acción justa no está determinada porque yo quise, sino por ese objeto abstracto llamado justicia, que en ciertas condiciones causó que yo actuara justamente. Entonces no hay libre albedrío realmente. Y si no hay libre albedrío, pues no hay responsabilidad, lo cual es un gran problema. Entonces, bueno, esa es la mala solución de otras escuelas para explicar el realismo moral, lo cual nos deja con la idea de la existencia de Dios. Dios, si Dios no existe, no hay una buena explicación para el realismo moral. Y esto nos lleva a la conclusión de que Dios debe ser la mejor explicación. ¿Por qué? Porque Dios es un ser máximamente grande. Eso significa que es necesario, que es racional. Dios es una mente, en ese sentido, tiene racionalidad. Dios es imparcial, es totalmente justo, es moralmente perfecto. Entonces, Dios explicaría la característica racional de la moral, cumpliría el requisito de imparcialidad, explicaría la objetividad de la moral. ¿Por qué hay cosas buenas? Bueno, pues porque Dios en sí es bueno. Ajá. Todas las cosas bondadosas tienen su justificación en la naturaleza bondadosa de Dios. Todas las cosas justas tienen su justificación en la naturaleza justa de Dios. Todas las cosas amorosas tienen su justificación en la naturaleza amorosa de Dios. ¿Por qué hay cosas incorrectas? Bueno, pues porque Dios las prohíbe. ¿Por qué hay cosas correctas? Pues porque Dios las manda. Habrá cosas en donde Dios permite ciertas cosas y habrá otras que Dios las prohíba. Entonces, Dios es la mejor explicación. Satisface todos los criterios para poder dar cuenta de nuestra experiencia moral. Entonces, hasta aquí básicamente podemos concluir que, número uno, existe un bien o un mal moral objetivo. Eso ya lo vimos. El realismo moral tiene por lo menos 5 buenos argumentos. Número dos, si Dios no existe, no existiría un bien o un mal moral objetivo. Es decir, las explicaciones alternativas no son muy satisfactorias. Y número tres, como la conclusión, Dios debe existir. ¿Por qué? Porque Dios es la mejor explicación al realismo moral. Y pues básicamente ese sería el argumento moral que les quise compartir. Entonces, hasta aquí termino mi presentación, pero doy paso a sus comentarios, sus preguntas. No sé, Brian, cómo se maneja. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Antonio, por la presentación, también por el tiempo que nos has dado. Y bueno, sí, te pedimos que sí, te podemos robar un poquito de tiempo, tal vez para que puedas aclarar algunas cosas, porque obviamente esto del realismo es algo mucho más filosófico. Tal vez existen personas que lo escuchen una vez, o tal vez alguna otra pregunta que surja de lo que hayas enseñado. Entonces, si lo pueden dejar por el chat, nosotros lo leemos, o si no, que simplemente puedan eh, desmutearse y puedan simplemente ser concretos también en la pregunta. Sí, por favor. Entonces, ahora sí, eh, damos paso a las preguntas.
Hola, ¿Qué, hermano? hola. Ah, sí. Sí, sí. No, viendo que no había otra pregunta. Yo una vez estaba hablando con un amigo que es budista y practica Reiki y otras cosas. Y yo le planteé un argumento similar a este, el argumento moral. Y en sí su planteamiento de él no era tanto de que Dios existe o no existe, porque para él existía, pero de una manera diferente al cristianismo. Y la pregunta que él me puso, y es de las pocas preguntas que sí me hizo pensar y reflexionar, era de que cómo él sabía de que mi moral era mejor que su moral, porque él decía de que la moral cristiana está basada bajo el culto a Jesús, claro, obviamente que a Yahvé, que sería el mismo, y en base a su voluntad, pero él me decía que en otras religiones, como se están basando en otro Dios, su moral a veces varía y variaba en varios puntos de lo que él me señaló, ¿sabes? Variaba en lo que es las leyes cristianas con las leyes de él. Y en otras religiones, saliéndome ya de la charla de él, también varía bastante, Ujú. pero ellos lo fundamentan como bueno, lo que nosotros fundamentamos como malo y ponen una serie de razones de por qué se hace y ellos como que argumentan de una manera que dicen que el cristianismo hace lo mismo, solamente que está enfocado hacia su Dios, o sea, hacia Yahvé. Ujú. ¿Qué respuesta le podrías dar? Ok, sí, sí, sí. Es una buena pregunta que incluso ha dado pie a muchas personas para creer que la moral no es objetiva, ¿no? Que la moral depende de las culturas, en este caso de las religiones, ¿no? Entonces, una Ujú. religión dirá que hacer tales cosas está bien, otra religión dirá que no. El punto es cómo sabemos cuál es la verdadera. Y creo que aquí el punto tiene que ver con la característica racional de la moral. La moralidad es ante todo una cuestión de la razón. Entonces, ¿cómo descubrimos cuál moral es mejor o no? Pues abocándonos a los argumentos. ¿Qué razones tenemos para seguir a Buda, ¿no? ¿O qué razones tenemos para seguir lo que el budismo dice? ¿Qué razones tenemos para seguir ciertas normativas morales? Ese es el punto de la moralidad. La moralidad tiene esta característica de ser una facultad de la razón. Ajá. ¿Qué es lo que está bien? Pues aquello que tiene buenos argumentos. ¿Qué es lo que está mal? Aquello que tiene malos argumentos. Entonces, cuando nos empezamos a abocar a esta característica racional de la moral, creo que podemos descubrir justamente cuáles juicios morales son verdaderos y cuáles juicios morales son falsos. Entonces, siempre podemos hacer la analogía con el mundo real. ¿Cómo puedo saber cuánto pesa este vaso? Bueno, no lo voy a hacer leyendo un libro de religión, lo voy a hacer a través de, pues, pesarlo, ¿no? Y lo que salga en el peso, pues, es independiente de lo que crea o no crea. Lo mismo acá en la moralidad, ¿no? ¿Cómo sé que algo está bien o está mal? ¿Cómo sé si este juicio moral es verdadero o falso? Bueno, pues con argumentos, ¿sí? Entonces creo que podría ser una forma. Tendría que ser un trabajo extenso. ¿En qué sentido? En el sentido de que tendríamos que analizar cada juicio, ¿no? Entonces, si el budista Claro, dice, bueno, está bien seguir a Buda, pues tendremos que analizar tal afirmación. claro, porque por ejemplo, ahorita que recuerdo, yo estaba leyendo un libro que hablaba de los viajes no recuerdo si era Platón o era uno de los filósofos, que él viaja a lo que era Canaán antes de que el pueblo de Israel salga de Egipto y le decía, ¿por qué hacen tales atrocidades ustedes sacerdotes de Baal? Refiriéndose a los sacrificios de bebés. Y ellos le decían que era algo bueno por la maldición que había, que solamente de esa manera llovía y hacían llover Ujú, por medio de eso. Y para ellos, eso era bueno. Y cosa ujú, de que le llegaban a un fin bueno que era el sobrevivir a las lluvias, pero al mismo tiempo un acto atroz. O sea, sí, es como que lo puso a este filósofo, creo que era Platón, lo voy a buscar, en una situación que no supo qué decirle. sí, 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 sí. Por ejemplo, ahí podemos, en ese ejemplo, si lo tomáramos Ah, seriamente, necesitaríamos que decir, ok, yo creo que sacrificar bebés está mal. ¿Y tú crees que está bien? ¿Cuáles son las razones que tenemos? Ah, bueno, ¿tú crees que sacrificar bebés está bien porque así llueve? Entonces yo puedo analizar ese argumento y darme cuenta que la lluvia no tiene nada que ver con si sacrificas bebés o no.
si yo tumbo Ujú. tu argumento, tú no tienes ninguna razón. Entonces, tu juicio moral probablemente sea falso. Y aparte, Ujú. si yo te doy buenos argumentos para creer que sacrificar bebés está mal, mi posición debería ser Ujú. la acertada. ¿Sí? Entonces, Claro. es un buen Y en aspecto. caso de que realmente sí llueve, ¿Sí? o sea, me refería en caso de que realmente el ritual sí funciona y sí les hace llover. Ah, ok, ok. Podríamos Ajá. seguir como explorando, ¿no? Porque probablemente haya una falacia en el razonamiento, probablemente de falsa causa. Esta idea de que, híjole, Ujú. ya vi que sacrifiqué, que probablemente así surgió el ritual que había mencionar. Quizás alguno Claro. sacrificó un bebé, vio que llovió y dijo, de seguro mi sacrificio tiene alguna repercusión en la lluvia, pero tendremos que seguir analizando el argumento. Probablemente esté haciendo una falacia de falsa causa y por lo tanto su Mm, argumento no sea bueno. Ajá. O sea, sigue siendo el mismo punto, tu argumento sigue siendo malo, no hay razones para creer tu posición. Y si mi argumento es bueno, hay razones para creer que mi juicio moral es el acertado. ¿Sí? Entonces, me acordé mucho de un experimento. Antes la gente creía que la miopía venía por dormir con la luz prendida. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que varios bebés que dormían con la luz prendida, de grandes ujú. empezaban a desarrollar miopía, ¿no? Entonces,